otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Miren cómo se enseñan las Escrituras. Miren cómo estamos siendo enseñados. Miren cómo nos enseñan. Seamos como los hombres de Berea, que ellos estudiaban la Biblia para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Miren cómo se edifica. Si alguno mire cómo edifica encima, cuidado con la enseñanza. Porque 11. Porque nadie, esto es absoluto, la verdad es absoluta, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Él es el fundamento que sostiene su iglesia, el fundamento donde se construye la iglesia de Jesucristo. Y no Pedro. Pedro es una roca pequeña. Pedro, juntamente con ustedes y conmigo y los demás apóstoles, somos los que construimos el edificio santo al Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el templo del Espíritu Santo nosotros lo destruimos con el pecado, Dios nos destruirá a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponga la lupa. Ponga la lupa. Amén. ¿Cómo deben ser las características de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Si tú eres la iglesia de Cristo, si yo soy la iglesia de Cristo, ¿cómo debo de ser? Efesios 5:27, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, nada de contaminación de este mundo. Si queremos agradar a Dios, entonces si digo ser la iglesia de Jesucristo y mi vida no concuerda, mi vida no concuerda con la palabra de Dios y mis hechos dicen otra cosa, entonces me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Dice el apóstol Santiago 1:26. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Dice: si alguno entre vosotros, sea quien sea, se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y aunque te digan que eres la iglesia universal, si no tienes un freno en tu lengua, si bendices y maldices, dice el apóstol Santiago, no yo, su religión es vana, es falsa. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es la ayuda mutua, el socorro, el auxilio. Pero también lo más importante, termina el versículo diciendo: apartarse de la corrupción de este mundo, apartarse de todo lo malo. Pero ¿cómo nos gusta lo malo? Lo malo nos gusta. Pues mira, hermano, si no estás caminando conforme a este libro, la palabra de Dios, entonces te estás engañando. La palabra de Dios habita en vuestros corazones, dice la Biblia. Un verdadero encuentro con Jesucristo trae un cambio de vida, vida nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora bien, Jesucristo dice: el hombre es culpable de juicio por cada palabra grosera que salga de su boca. El hombre es culpable de juicio eterno por cada palabra grosera que salga de su boca.
Se me salió, dicen algunos, y cristianos también, se me salió. Pues por cada palabra ociosa, dice Jesús, de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Tus palabras deben ser de bendición y no de maldición. No te condenes a ti mismo, porque Jesús dijo, porque por tus palabras serás condenado. Si son palabras groseras, obscenas, chistes, ¿qué tiene de malo los chistes? Es el tema. La iglesia, sus características de la iglesia, sí. Sus características. Ahora bien, el padre quiere hacer una exhortación. Sí. Creo que es importante escuchar. Es muy triste la actitud de algunos que hacen ese tipo de expresiones. No nos gustaría que eso le hicieran al padre Luis Toro. Entonces creo que debemos de escuchar la propuesta del hermano, y al final pues el padre refutará lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar más atentos lo que está compartiendo el hermano. Ahora bien, en la iglesia cristiana primitiva, en la iglesia de Jesús, la iglesia que comenzó con 120, dice la escritura en Gálatas 2:9, Pedro o Cefas, Santiago y Juan eran las columnas de la iglesia, y no solamente Pedro. Léanlo. Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y también, escuchen, no había un gobierno supremo en el Nuevo Testamento. Había obispos, maestros, sacerdotes, pastores, evangelistas. Y la iglesia se gobernaba de una manera interior por los obispos, apóstoles, maestros, ancianos, que es el mismo término. Se respetaban mutuamente. Para eso eran los viajes misioneros del apóstol Pablo. No solamente Pedro visitaba, también Pablo y Bernabé llegaban a visitar las iglesias que habían fundado para fortalecer la fe de los cristianos. Otra cosa, el cura Toro habla de esto en el concilio de Jerusalén. Se reunió la iglesia, toda la iglesia, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, para establecer la verdad acerca de una doctrina falsa que estaba entrando dentro de la iglesia gentil, los cristianos de Antioquía. Y les voy a demostrar con la Biblia que el consejo que recibieron todos los hermanos que estaban reunidos en el concilio de Jerusalén, para todos los apóstoles, ancianos y la iglesia en general, les voy a mostrar con la Biblia que el consejo sabio que trajo solución al problema de herejía que entraba en esos días vino de parte de Jacobo. ¿Qué les parece? ¿Lo creen? Vamos a verlo. Escuchen Hechos 15. Miren bien, a la palabra nos vamos. Dice la profeta Jeremías:
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice así, Hechos 15 y versículo 5. Pongan atención. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿sí discutieron, verdad? Pedro se levantó. Oh, escuchen a Pedro, escuchen, habla Pedro. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, voy a leer en un lenguaje popular. Ustedes saben, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Tome nota, ¿por qué tientan a Dios? Tentar a Dios con una doctrina herética es malísimo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Hasta ahí el discurso de Pedro. Ahora bien, escuchen. Entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó. No por lo que Pedro dijo, sino para escuchar a Pablo y a Bernabé lo que iba a decir. Escuchen, así es como se estudia la palabra y se discierne. No solamente una partecita, no, lee todo el contexto. Un texto, como dice el dicho, un texto sin, es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Escuchen otra vez. Y cuando ellos callaron, o sea que tenían su turno, ¿verdad? Como el turno que tenemos nosotros. Todos tuvieron su turno. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme, dice Jacobo, oídme.